Para las personas que ayer no estaban, decirles que el libro de consulta va a ser el Dubin para electrocardiografía o el Ramírez, ¿sí? Eventualmente hay otro libro de electrocardiografía que se llama el Marban. Es relativamente fácil, es didáctico. Lo que me interesa particularmente es que mantengan la secuencia de las clases de electrocardiografía, porque si ustedes no empiezan desde el principio con lo que son intervalos, valores, electrocardiograma normal, cuando vengan y veamos arritmias ya va a ser más complicado para ustedes. ¿Sí? Así es que yo creo que ya podemos empezar. Voy a intentar compartir mi pantalla y me avisen si se ve. ¿Ya? Sí, Sí, doctor. ¿Ahora? Sí. Ahora ya se ve todo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, la electrocardiografía es un método de diagnóstico muy importante y es muy útil para el infartos, de trastorno de conducción. Eso implica pacientes que tienen valvulopatías, cardiopatía isquémica, Chagas. Es fácil encontrar estos equipos en hospitales de segundo o primer nivel. Y es importante que sepan hacer diagnóstico de las principales, ¿sí? Sin duda, el creador de este tipo de examen diagnóstico fue el señor Einthoven en 1860 y vivió hasta 1927. Fue premio Nobel en 1924. Eso sí queremos hablar un poquito de historia. Inicialmente, los trazados electrocardiográficos fueron muy rudimentarios. Ustedes ven, esto parece una cámara de tortura donde vamos a buscar un puntero, donde el paciente tenía que colocar ambos brazos en una sustancia conductora, ¿no es cierto? Y podía obtenerse un registro de la actividad cardíaca en 3 derivaciones que se llamaron D1, D2 y D3. Con el transcurso de los años, obviamente los equipos se fueron haciendo un poquito más sofisticados, obviamente el del data de más de 100 años, estos ya son modos mucho más modernos. Y para obtener un trazado electrocardiográfico nosotros tenemos que contar con unos electrodos exploradores que van en número de 4, que se colocan en las extremidades, tanto en ambos brazos como en ambas piernas, con estas pinzas, que normalmente también van discriminadas por colores.
Y también tenemos estos chupones que se colocan a nivel de la parte precordial. La forma adecuada de colocarlos va con los colores habíamos mencionado. El rojo generalmente va en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el verde en la pierna izquierda y el electrodo neutro va en la pierna derecha, en esta posición. Obviamente depende del fabricante. En algunas situaciones estos colores no son estos, sino pongamos en el brazo derecho va un color blanco. Pero la ventaja es que en cada pincita dice y en cada electrodo dónde se debe colocar para que no haya ningún error. Tenemos electrocardiógrafos que van imprimiendo el electrocardiograma en un canal, es decir, en una derivación. Hay que hacer 12 derivaciones en forma continua. Hay otros que imprimen en 12, actualmente los más modernos, en 12 canales y tienen una pantalla LED, como se observa acá. En este caso es pequeña. Vamos a ver otro electrocardiógrafo un poco más grande, como este, donde de forma simultánea estamos viendo en la pantalla LED el trazado electrocardiográfico de las 12 derivaciones y en el papel podemos imprimir en forma simultánea. Al final de toda la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas que hayan podido entender o que hayan quedado dudas. Más sofisticados aún, actualmente tenemos los smartphones que ya tienen incluso electrodos en la parte posterior, donde podemos tener incluso un trazado electrocardiográfico, una derivación. Estos son muy útiles, por ejemplo, en pacientes que tienen arritmias. Es decir, que por ejemplo han presentado palpitaciones y uno sospecha de que puedan tener una taquicardia paroxística supraventricular o una fibrilación auricular. Entonces, cuando el paciente tiene este tipo de palpitaciones, se coloca este dispositivo y podemos y que puede ser transmitida ya directamente al médico. Bueno, eso es respecto a la parte técnica, pero también tenemos que hablar de la parte de fisiología. Y ustedes han debido y deben recordar esta imagen que es el potencial de acción de la fibra miocárdica, ¿no es cierto? Donde tiene una fase de reposo, posteriormente viene la fase cero, donde lo que se observa es el ingreso de sodio dentro de la célula, que es muy rápida. Después viene una fase de meseta, donde ingresa calcio, ¿no? Y la parte intracelular todavía sigue siendo positiva y sale potasio. Posteriormente viene la fase 3 y la fase 4, que es de repolarización, donde la célula vuelve nuevamente a ser negativa en su interior y positiva en el exterior, gracias a una bomba de sodio-potasio, ¿no es cierto? Entonces, genera forma de despolarización de todas las células. Y luego, este potencial de acción de una célula miocárdica puede generar estímulos eléctricos que son transmitidos a través del sistema de conducción. Y si recuerdan, el sistema de conducción se inicia a través en el nódulo sinusal. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? ¿Alguien que quiera hablar? En la pared ¿No? posterior de la aurícula derecha. Bueno, en la cara posterior superior derecha, debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Y este nódulo sinusal tiene la capacidad de generar una despolarización entre 60 o 100 veces por minuto, eso es lo normal. Cuando es más de 100 se habla de taquicardia, cuando es menos de 60 se habla de bradicardia. Y a través de estas fibras conductoras, como este haz de Bachmann, que va a la aurícula izquierda, o estas fibras internodales, se transmite esta actividad eléctrica llegando al aurículo ventricular, donde sufre un retardo fisiológico, posteriormente al haz de His, y luego a la rama izquierda y a la rama derecha, y posteriormente a la red de Purkinje. Esta imagen es la que tienen que tener en mente respecto al sistema de conducción cuando tratemos las diferentes arritmias o trastornos de conducción.
Bueno, acá nuevamente el nódulo sinusal, la despolarización del nódulo sinusal y la despolarización auricular genera una onda que en el electrocardiograma se llama onda onda P, que es la que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Después viene el nódulo auriculoventricular que genera el intervalo PR y posteriormente la despolarización ventricular que nos da la onda, el complejo, ¿qué complejo? QRS. Complejo QRS, perfecto. Acá tenemos la fibra de Purkinje. Hemos dicho que hemos colocado en la persona electrodos exploradores en los brazos, en las piernas y en el pecho, y la actividad eléctrica se desplaza hacia el electrodo positivo, ¿no? Y como vamos a ver acá, esta actividad eléctrica se van formando vectores de despolarización. Y cuando este vector se acerca a un electrodo explorador positivo, nos va a dar una deflexión o una onda positiva. Cuando se aleja, nos va a dar una onda negativa. Y cuando sale perpendicular, nos da una onda isodifásica. Aquí estamos viendo un vector resultante de la despolarización auricular que, como se observa acá, va de derecha a izquierda, de abajo, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, y nos está generando la onda P. En cambio, la despolarización ventricular también genera un vector que generalmente va hacia 60 grados y nos da el complejo QRS, y la despolarización nos da el segmento ST y la onda T. Entonces, acá tenemos las principales ondas. La onda P, intervalo PR, complejo QRS, el segmento ST y la onda T, que son todas las que tenemos que ir observando en un electrocardiograma. Luego tenemos las derivaciones unipolares que miden la diferencia de potencial de una de las extremidades con el centro del corazón, y son las derivaciones ABR, ABL y ABF. Pero, empezando con las derivaciones bipolares, podemos ver que la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo nos genera la derivación D1, ¿ya? Donde el brazo izquierdo es positivo y la pierna izquierda es positiva. Después, vamos a ver otra diapositiva donde se ve mejor. Entonces vamos a hablar de lo que significan derivaciones bipolares y unipolares, que son las que conforman el plano frontal, es decir, pueden registrar la actividad cardíaca de frente del corazón. Y acá sí podemos observar con mayor detalle las derivaciones. Las derivaciones de las extremidades o bipolares son tres: derivación D1, la derivación D2 y la derivación D3. La derivación D1 mide la diferencia de potencial, habíamos mencionado, entre el brazo derecho, que es negativo, y el brazo izquierdo, que es positivo, y la pierna izquierda, que es neutra. Y en general, en el trazado electrocardiográfico con la derivación 1, la onda P es positiva, el complejo QRS es positivo y la T es positiva. La derivación D2 mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Eso nos va a dar una onda P positiva, un complejo QRS positivo y una onda T positiva. La derivación D3 mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva, y en general también la onda P, el complejo QRS y la onda T son positivos. Entonces acá se forma un triángulo que se llama triángulo de Einthoven. Einthoven, ¿no es cierto? En honor a la persona que incursionó en lo que significa electrocardiografía. Y hay una regla de Einthoven. ¿Alguien sabe en qué consiste? Que los datos de dos derivaciones nos puede dar es igual a otra derivación. O D1 más D3 es igual a D2.
Exactamente. Entonces, si ustedes miden el voltaje de la derivación de 1 y suman el voltaje de la derivación de 3, dan la derivación de voltaje de la derivación de 2. Esa es la ley de Einthoven. Entonces, estas tres son derivaciones bipolares. Luego tenemos las derivaciones unipolares, que también permiten ver la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal. Hemos dicho ABR es positiva y mide la diferencia de potencial del brazo derecho con el centro del corazón. Y habitualmente la onda P es negativa, el complejo QRS es negativo y la onda T es negativa. El brazo izquierdo se llama la derivación AVL, donde el brazo izquierdo es positivo y el centro del corazón es negativo, y generalmente este complejo que ven, que tiene una amplitud positiva y negativa casi similar, se llama complejo isodifásico. Este es un complejo negativo. Acá en ABL un complejo isodifásico y en ABF un complejo positivo. En ABF la derivación de la pierna izquierda es positiva y complejos P, QRS y T son positivos normalmente. Bueno, entonces acá tenemos las derivaciones bipolares de 1. Se ve la flecha, ¿verdad? El cursor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esta es la derivación de 1, como hemos mencionado. Esta es la derivación de 2, y esta es la derivación de 3, y este es el triángulo que se forma. Y a la derecha tenemos las derivaciones unipolares ABR, ABL y ABF. Si nosotros unimos en un solo plano las derivaciones bipolares con las derivaciones unipolares, se forma un sistema hexaxial que se llama de Bailey. Y podemos ponerle grados, 0, 30, 60, 90 grados. Por ejemplo, D1 va entre más menos 180 a 0 grados. ABF, que era esta, va entre más 90 y menos 90. Y así diferentes derivaciones. Este sistema hexaxial de Bailey va a ser importante que recuerden porque nos va a permitir obtener el eje eléctrico cardíaco. Bueno, hasta ahí las derivaciones del plano frontal. Ahora nos pasamos al plano horizontal, donde tenemos las derivaciones precordiales que van también en número de 6. V1, V2, V3, V4, V5 y V6, que se colocan. V1, borde derecho del esternón, cuarto espacio intercostal. V2, borde izquierdo del esternón, cuarto espacio intercostal. V4 en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. V3 equidistante entre lo que es V2 y V4. V5 quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y V6 quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y acá las tenemos registradas. Ocasionalmente empleamos otro tipo de derivaciones que se llaman V3R y V4R, sobre todo cuando queremos registrar la actividad en el ventrículo derecho, ¿no? Y ocasionalmente podemos usar V7 y V8 cuando queremos observar la cara posterior del corazón. Pero con que ustedes sepan las 6 derivaciones bipolares, unipolares y las 6 precordiales, me conformo. Y este es el registro que vamos a tener en el plano horizontal del corazón. Y el trazado electrocardiográfico, como ustedes saben, el ventrículo izquierdo está desplazado más hacia la izquierda y la masa ventricular izquierda es más importante. Así que en V6, el vector de despolarización nos va a dar una onda P y un complejo QRS importante, de una amplitud significativa y una onda T positiva. En cambio, en V1 vamos a tener una onda área pequeña, una onda S profunda. Y en esta etapa de las derivaciones V2, V3, V4, la onda R va creciendo y la S va disminuyendo. Entonces hay un momento entre V3 y V4 que los complejos se hacen bastante isodifásicos. Eso se llama zona de transición.
Bueno, hasta ahí las ondas. Ahora vamos a ver las medidas. El electrocardiograma se registra en un papel que es termosensible, que como ustedes pueden ver es milimetrado, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. A nivel horizontal está el tiempo y a nivel vertical está la amplitud. Como a nivel horizontal está el tiempo, cada milímetro o un cuadrito pequeñito corresponde a 0.04 de segundo. Eso es algo que tienen que recordar. 5 cuadraditos pequeños, es decir, 0.04 por 5, equivale a 0.20 de segundo. Y ustedes pueden ver que cada 5 milímetros está dividido por una raya un poquito más gruesa, una línea más acentuada. Entonces, 5 cuadrados grandes corresponden a un segundo. Un segundo. Y eso significa que hay 300 cuadrados grandes en un minuto. Si hay 300 cuadrados grandes en un minuto, ¿cuántos cuadrados pequeñitos habrá en un minuto? 1500. 1500, porque 300 por 5 es 1500. Esos datos son importantes en el momento en que ya decidamos sacar la frecuencia cardíaca. Continuamos. A nivel de la altura está el voltaje. Cada cuadradito pequeñito equivale a 0.1 milivoltio. Y también cada 5 cuadrados pequeñitos está dividido por una línea más acentuada y eso equivale a 0.5 milivoltios. 10 cuadraditos pequeños o 2 cuadrados grandes de altura equivale a 1 milivoltio. Normalmente uno obtiene un electrocardiograma con una amplitud de 1 milivoltio, que al inicio del registro del electrocardiograma se forma una línea que se llama estándar y avanza a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Eso es lo normal del registro. Bueno, ya que hemos conocido todo esto, tenemos que ordenarnos para poder interpretar un electrocardiograma. ¿Cómo nos organizamos? Primero, debemos definir el ritmo. Básicamente, si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca. La onda P, que es la despolarización auricular, nos interesa su amplitud, su duración. Luego, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, y después del segmento ST puede venir otra onda que se llama, y de la onda T puede venir otra onda que se llama onda U. ¿A qué corresponde la onda U? ¿Alguien sabe? La despolarización de los músculos papilares. Sí, normalmente es positiva y normalmente se observa mejor en las derivaciones precordiales. Y luego nos interesa la duración del intervalo QT. Vamos a ver cada una de estas. La onda P. La onda P normalmente, de acuerdo a los vectores que hemos visto, para hablar de que tiene un ritmo sinusal, va a ser positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF y negativa en AVR. En V1 puede ser positiva, negativa o ambas. Cuando la onda P normalmente dura hasta 0.10 de segundo y de amplitud hasta 2.5 milímetros, ¿no? Eso es lo normal. Pero la onda P puede estar aumentada de amplitud y hablamos de una onda P pulmonar que se observa en la hipertrofia ventricular derecha. Ya posteriormente, cuando hablamos de agrandamientos, vamos a mostrarles imágenes de la onda P pulmonar. Por el contrario, puede estar aumentada de duración y hablamos de una onda P mitral. Y podemos tener ondas P bifásicas que ocasionalmente correlacionan con agrandamiento vía auricular. Esto es lo normal, hasta 0.10 de segundo
y luego tenemos el intervalo PR que va de 0.12 a 0.20 de segundo. Cuando el intervalo PR está menos de 0.12 hablamos de intervalo PR corto y cuando está más de 0.20 de segundo hablamos ya de bloqueos. La onda P entonces mide desde el inicio de la onda P hasta donde termina. Acá pueden ver, mide como dos cuadraditos pequeñitos, o sea, como 0.08, que es normal. Casi todas las mediciones se hacen en la derivación D2. Luego tenemos el intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, no hasta la R, sino hasta el inicio del complejo QRS. ¿Cuánto era lo normal hemos dicho? Lo acabo de 0.12 decir. a 0.20. Exacto. ¿Cuánto medirá acá? Esta 13 zona o 14. Sí, 0.12, 0.14, ¿no es cierto? Y luego tenemos el segmento PR. ¿Cuánto mide el segmento PR? ¿Alguien sabe? 0.5. 0.05. No se mide. No tiene ningún valor medido. Luego tenemos el complejo QRS, ¿no es cierto? Donde debemos definir la duración del complejo QRS. Normalmente es hasta 0.10, algunos autores hasta 0.11 de segundo. Entre 0.10 y 0.12 de segundo hablamos de bloqueos incompletos. Cuando es igual a 0.12 o más de 0.12 de segundo, hablamos de bloqueos completos, que pueden ser desama izquierda o desama derecha. Nos interesa la amplitud, que tiene mucha relación con los agrandamientos, las hipertrofias. La presencia de ondas Q patológicas, que puede tener relación con los infartos. El eje eléctrico, la zona de transición que les había mencionado, la deflexión intrínsecoide, que bueno, no tengo pizarra para explicarles, pero es la primera parte de la despolarización ventricular. Y retardos en la despolarización. Y acá estamos viendo un complejo QRS, ¿no es cierto? Que es normal. La primera onda negativa se llama onda Q, la segunda positiva se llama R y la tercera negativa se llama S. Ese es complejo QRS, pero podemos tener una onda R positiva, igual se llama complejo QRS, o podemos tener una onda Q sola, igual se llama complejo QRS. Luego vemos el segmento ST. El segmento ST normalmente es ascendente. Del segmento ST nos interesa saber si está supradesnivelado, o sea, hacia arriba, está infradesnivelado. Generalmente esto se presenta en alteraciones secundarias de la repolarización o en procesos isquémicos. Nos interesa la configuración, habéis mencionado que normalmente es ascendente, la dirección, la altura y la forma de la onda T. Normalmente la onda T sigue la polaridad del complejo QRS. Este es el segmento ST, esta es la onda T. Esta es la onda T. Normalmente si el complejo QRS es positivo, la onda T también tiene que ser positiva. Si es negativa, podemos hablar de que el paciente tenga un trastorno de algún bloqueo en alguna de las ramas o un trastorno, una patología isquémica. Luego vemos el intervalo QT. Lo normal entre 0.32 a 0.40. Seguramente en alguna literatura van a poder encontrar hasta 0.44, que también se considera normal. Puede estar incrementado, básicamente me interesa que cuando vean un intervalo QT aumentado, piensen en hipocalemia. A ver, causas de hipocalemia. Los fármacos. ¿Qué fármacos?
Diuréticos. ¿Qué diurético? La Diacídicos. furosemida. La furosemida. ¿Algún otro más? Bueno, particularmente la furosemida. ¿Algunas patologías que nos pueden dar hipocalemia? Insuficiencia renal. No. Insuficiencia Diarrea. cardíaca. Diarrea, náuseas, vómitos, pierden potasio. ¿Cuál es el valor normal del potasio en sangre? ¿10 miliequivalentes? No. De 3.5 3.5 a a 5. 5. Y puede estar el intervalo QT disminuido en la hipercalemia. ¿Causas de hipercalemia? Insuficiencia renal. La insuficiencia renal, ¿no es cierto? Muy bien. Y este es el intervalo QT, desde el inicio del complejo QRS hasta donde termina la onda T. El intervalo QT básicamente depende de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es muy rápida, si está acelerado taquicárdico, el intervalo QT se acorta. Si la frecuencia cardíaca es muy lenta, el intervalo QT se alarga. Por eso sacamos un índice que se llama intervalo QT corregido. Y eso va de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y hay tablas, como ustedes pueden ver. Acá a la izquierda está la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, para una frecuencia cardíaca de 70, ¿no es cierto? Para hombres y para mujeres te dice cuál es el intervalo QT corregido. Para una frecuencia cardíaca de 250, este es el intervalo QT para varones y para mujeres. Existe también una fórmula, pero no tiene mucho sentido que la sepan. Pueden fijarse las tablas para sacar el intervalo QT corregido. Y actualmente en sus smartphones hay links donde te ayudan a sacar eso. La onda U de preferencia se ve en B3, siempre es positiva. Cuando es negativa podemos pensar en que tiene isquemia, hipertensión, insuficiencia aórtica. Puede tener mayor amplitud como la digital, la hipercalcemia, el accidente cerebrovascular y el ejercicio. Bueno, y acá tenemos las diferentes ondas que hemos mencionado. La onda T, intervalo PR, complejo QRS, el segmento ST que como les había mencionado normalmente es ascendente, la onda T que es asimétrica y luego viene la onda U. Y otra cosa que también podemos medir es el intervalo RR, entre una R y la próxima. Bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Avanzamos un poco más? Ya, avanzamos un poco más, unos 15 minutos más. Luego, nos interesa saber la frecuencia cardíaca, ¿no? Hemos dicho que ¿cuántos cuadrados grandes hay en un minuto? 300. 300 cuadrados grandes. Entonces, acá estamos viendo una frecuencia cardíaca muy alta. Entre esta R y esta R, ¿cuántos cuadrados grandes hay? Uno. 1. Entonces, 300 entre 1, frecuencia cardíaca 300. Acá, entre esta R y esta R, ¿cuántos cuadrados grandes hay? 2. 2. 300 entre 2, frecuencia cardíaca 150. Lo propio acá. Hay 3 cuadrados grandes, 300 entre 3, frecuencia cardíaca 100. Esa es una forma de sacar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular, como en este caso. La otra es contar los cuadraditos chiquitos. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos habrá entre esta R y esta R? 15. 14. 5, 10, 12, 12 y medio, 14, 15. 15. Entonces,
Dividimos 1500 cuadraditos chiquitos ahí en un minuto, dividido entre 15, frecuencia cardíaca 100. O sea, no importa cuál de los dos métodos usen, pero tienen que aprender a sacar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acá hay 4 cuadrados grandes entre esta área y este área. Entonces, 300 entre 4, frecuencia cardíaca 75. Acá hay 5 cuadrados grandes, entonces, frecuencia cardíaca 60. Entonces, se va formando una constante, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una onda R que cae en una línea de estas gruesas. Si la próxima R cae acá, tendría una frecuencia cardíaca de 300. Acá 150, acá 100, acá 75, acá 60, 50, 40. ¿Está? Constantes. 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, doctor. Sí. Y si no, bueno, dividen 1500, o sea, entre el número de cuadraditos chiquitos que hay acá. Acá hay 5, 10, 15, 20, 22 cuadrados pequeñitos. Entonces, 1500 entre 22 nos da 67. ¿Sí? 67 latidos por minuto. Bueno, esa es la forma de sacar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular. Pero acá, ¿cómo es el ritmo? ¿Es regular o es irregular? Irregular. 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 Vean, este intervalo RR es más corto que este intervalo RR y R. Entonces, si saco la frecuencia acá, me va a dar una frecuencia más baja. Si saco acá, me va a dar más alta. Entonces, cuando el ritmo es irregular, existe otra forma de sacar la frecuencia cardíaca. Acá hemos dicho que 5 cuadrados grandes es igual a un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es un segundo. Otro 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 segundos y acá otro segundo. Entonces, de acá a acá hay 3 segundos. ¿Sí? O 15 cuadrados grandes. ¿Está? ¿Me siguen? En esta tira hay 3 segundos. Si yo quiero saber la frecuencia cardíaca en un minuto, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 20. Por 20, porque 3 segundos por 20 es 60 segundos. Entonces lo que hago es contar los complejos QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y multiplico por 20. 6 por 20, frecuencia cardíaca, 120. ¿No? Sí, pero también puedo sacar en 6 segundos. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 10. Por 10. Vaya, parece que están bien en matemáticas. Ese es útil en los casos en que el ritmo es irregular, como en la fibrilación auricular. Bueno, no los voy a cansar más, entonces vamos a ver hasta ahí. Mañana vamos a hablar de eje eléctrico, ¿ya? Entonces es importante que para las próximas clases ya conozcan los valores normales de la onda P, del intervalo PR, del complejo QRS, el intervalo QT, ¿ya? Y si que alguien quiere ir avanzando un poquito en lo que significa eje eléctrico, puede hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo ha quedado claro? Me han quedado 94 de todos ustedes. Yo pensé que iban a ser por lo menos 200. ¿Alguna pregunta? Yo tengo, doctor, una pregunta. Dime. En la derivación ABR, como las ondas son negativas, en caso del complejo QRS, ¿la onda negativa sería la onda R o sería la onda QS? O sea, normalmente la onda P es negativa y el complejo QRS es negativo, salvo que exista a veces algunos casos de infarto o de bloqueos. Pero todo eso, si es una onda Q, se llama complejo QRS. Si puede tener una onda R pequeñita y una S profunda, igual se llama complejo QRS. ¿Sí? No sé si te referías a eso o a otra cosa.
Sí, sí, doctor, está bien, gracias. Día. ¿Otra pregunta? Ya en las próximas clases, cuando les vaya mostrando los electros, por ahí se van a orientar un poquito mejor, ¿ya? Pero pueden ir revisando entonces todo lo que significa electrocardiograma normal. Acá me están preguntando, ¿cómo puedo sacar el ritmo irregular? A ver, alguien que quiere explicarle a tu compañera cómo se saca. ¿Mm? Es decir, tienes que, a ver, vamos a buscar acá en este ritmo irregular. Sabemos que cada cuadradito chiquitito es 0.04 de segundos. Cuando hay 5 cuadraditos chiquititos equivale a 0.20. 5 cuadrados grandes es 1 segundo. Entonces, 15 cuadrados grandes es 3 segundos. Si nosotros queremos saber la frecuencia cardíaca en 1 minuto, sabemos que 3 segundos por 20 es 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Si nosotros contamos los complejos QRS en estos 3 segundos y multiplicamos por 20, vamos a tener la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Y cuentas acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos QRS en 3 segundos. Entonces, en 1 minuto, para saber en 1 minuto, tienes que multiplicar estos 6 por 20, ¿no? Y te da una frecuencia cardíaca de 120 por minuto. Tal vez ya practicando vas a poder ver un poquito, ¿sí? No sé si he contestado un poco tu pregunta, Denis. ¿Alguna otra? Bueno, entonces mañana nos vemos a las 19, ¿sí? Y hablamos de eje eléctrico. ¿Listo?